a abrir la palabra de Dios. Padre amado, nosotros decimos, Señor, que sean los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón, que sean agradables delante de ti. Oh Dios, mi victoria y mi Salvador. Invocamos tu nombre en esta mañana, rogamos la presencia inmediata e especial de tu Santo Espíritu. Señor, tal y como has prometido, visítanos en esta mañana, visita a cada corazón, ayúdanos a escuchar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias justo en el centro de la Biblia. Vamos a encontrar ahí el libro de los Salmos. Y más o menos en el centro del libro de los Salmos encontramos el Salmo más largo, el Salmo 119. Vamos a tomar unas muestras de este Salmo en esta mañana. Salmo 19. Y es un salmo que tiene una gran importancia, porque es un modelo para nuestro tiempo devocional. Un modelo. Ya nuestro pastor nos ha hablado en esta mañana del tiempo devocional. ¿Cómo hacerlo? Que sobre todo sea un tiempo en la presencia de Dios. Vamos a empezar con el versículo 1. Versículo 1 dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Ahí tenemos advertencias para nuestro tiempo diario con el Señor. Hay una bendición y buscamos al Señor y abrimos su palabra de manera diaria porque sabemos que hay una bendición. Para nosotros sabemos que necesitamos la presencia del Señor y necesitamos ser guiados por su palabra. El principio de este salmo nos hace pensar mucho en el Salmo 1, que dice: bienaventurado el varón que está allí deleitándose en la ley del Señor. En todo este salmo, que es un salmo muy, muy largo, si lo leyéramos y lo usaríamos, perdonadme, si fuéramos marcando cada palabra que tiene referencia a la palabra de Dios, a la ley del Señor, íbamos a encontrar por lo menos 8 sinónimos, 8 palabras diferentes que describen la ley del Señor. Por ejemplo, los estatutos del Señor, los preceptos de Dios, los caminos del Señor, la palabra que salió de su boca, los mandamientos, los mandatos, los testimonios y las ordenanzas del Señor. Así que hay toda una gama de descripciones que tienen que ver con la palabra inspirada de Dios. Como habéis escuchado ya esta mañana, conocer la Biblia no es simplemente otra asignatura que tenemos que estudiar y que tenemos que aprobar para ser buenos creyentes. Esto no es asignatura, es la revelación de Dios, es la revelación personal de Dios, que fue dada para ti y para mí, para que podamos ver su rostro, para que podamos escuchar su voz, para que estos estatutos y preceptos y sabiduría del Señor sean
implantadas en nuestro corazón de tal manera que podamos ser cambiados. Este hombre que escribió obviamente este salmo es una persona desconocida. No fue David, no fue otro de los grandes hombres del Antiguo Testamento. Parece ser que él escribió en el tiempo en que justo había terminado el cautiverio en Babilonia. Esos 70 años justo ya habían terminado por decreto del rey Ciro de los persos. Fueron permitidos los hijos del cautiverio volver a su tierra y comenzaron de nuevo a reconstruir una ciudad que estaba en ruinas. Se piensa que más o menos en este tiempo vivió esta persona y tenía una relación muy cercana con Dios. Imaginaros en tiempos difíciles, en tiempos de cambio, en tiempos de cautiverio, en tiempos 70 años, y muchos de los cautivos no volvieron del cautiverio. Muchos decidieron quedarse ahí esparcidos por las tierras del Medio Oriente y no volvieron a su tierra, pero él sí escribe este salmo con amor a Dios. Y aquí vemos dos cosas: que hay decretos de Dios, que hay palabra de Dios para darnos sabiduría para nuestra vida diaria. Pero hay también promesas del Señor, promesas para darnos esperanza, promesas para apoyarnos en medio de las dificultades. Para daros un ejemplo de este salmo, es como ir a la ciudad de Tetuán, entrar en el centro artesanal, ir a la parte de atrás donde las mujeres artesanas expertas están confeccionando una preciosa alfombra. No sé si habéis ido alguna vez. Yo he ido un montón de veces y iría de nuevo un montón de veces más. Las mujeres, es interesante contemplarlas. Ahí hay un gran rollo de tela que van cambiando de posición y a lo mejor hay 10 mujeres sentadas juntas y ahí sus manos no paran. Hilan, hacen el nudo y cortan en un solo movimiento y están ahí rápidamente, mejor que la mejor máquina que hay en el mundo. Son seres humanos y tienen esa destreza. Ahora están siguiendo un patrón, están siguiendo un diseño, así que la alfombra, cuando ya es terminada, tiene un dibujo, tiene un diseño, es algo precioso. Pues así es este salmo. Es un salmo pensado, hilvanado, diseñado durante largas horas. Y todo esto por la inspiración de Dios. La inspiración detallada y precisa de Dios en cada uno de sus detalles. Van a verlo conmigo. Los beneficios de la palabra de Dios. Vamos a saltar al versículo 133. Vamos a ir saltando porque simplemente vamos a tomar como si fuera tapas, como si fuera tapitas de ese manjar espiritual. El versículo 133. Dice el salmista, y está hablando con el Señor, por esto este salmo nos da un vistazo de su relación con Dios. Y clama al Señor, dice, ordena mis pasos con tu palabra. Ordena mis pasos con tu palabra. Y ninguna iniquidad señoree de mí. Eso es la oración y el deseo de todo creyente. Señor,
No quiero ser dominado por ningún vicio, no quiero ser tentado por ningún pecado, no quiero que nada de la oscuridad, de las tinieblas pueda enseñorarse sobre mí, que pueda dominarme, que quiero ser ordenado con tu palabra, quiero vivir en libertad. Y eso es lo que hace la palabra de Dios. Cristo dijo, si oyeres mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y seréis verdaderamente libres. La palabra de Dios nos trae libertad. El pasar este tiempo con el Señor, escuchando su voz en su palabra, meditando en sus caminos, trae libertad a nuestras vidas. Y entonces, por medio de Cristo, se rompe toda dominación del pecado. Por medio de nuestra fe en nuestro Salvador resucitado, que venció la muerte, que llevó nuestros pecados en la cruz, que resucitó glorioso y actualmente está ahí sentado en el primer lugar de autoridad de todo el universo. Rey de reyes y Señor de señores. Si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Y podemos clamar, Señor, ordena mis pasos, que pueda yo vivir en libertad, que pueda andar en libertad. Otro beneficio de la palabra de Dios es la luz. Versículo 105. Un texto súper conocido. Dice aquí el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Qué bueno es caminar en la luz. Y esa luz no es como ir a la playa para ponerse moreno. Esa luz es una luz para dirigirnos, para ayudarnos cuando estamos caminando en la oscuridad, cuando estamos caminando sobre piedras, cuando estamos caminando sobre sitios donde podíamos caer y hacernos daño. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículo 130, que está aquí cerca, en el Salmo, qué buena es. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender a los simples. Todos somos simples en las cosas de Dios, porque la sabiduría de Dios no hay quien lo alcanza. Somos simples delante de la sabiduría de Dios. Pero la exposición de la palabra de Dios nos alumbra y nos da esta sabiduría para la toma de decisiones, para la vida dentro del hogar, para la vida en la calle. La exposición de la palabra de Dios da luz, da conocimiento, da sabiduría, nos ayuda a vivir vidas con una sabiduría que no es humana. Se habla hoy de la inteligencia emocional, que es una inteligencia casi innata, que desarrollan incluso personas que no han tenido muchos estudios. El que está delante de vosotros no ha tenido muchos estudios. Pero gracias a Dios he podido beber de las fuentes de la sabiduría de Dios. La exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La palabra de Dios también nos da estabilidad. Versículos 23 y 24. Dice el salmista, viviendo este ambiente de conflictos, de dificultades políticas, ese ambiente de intentar lo imposible, de reconstruir una ciudad destruida, dice, príncipes también se sentaron y hablaron contra mí. Se sentía amenazado, se sentía débil, frágil, frente a la hostilidad de aquellos que estaban en autoridad. Príncipes también se sentaron
y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos. Pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Frente a la oposición, frente a la hostilidad, frente a las malas lenguas, podemos meditar en la palabra de Dios. Y ahí podemos encontrar estabilidad. Dice, yo meditaba en tus estatutos, lo que tú tienes establecido, y eso ha sido la base, el fundamento para mi vida, y tú me has dado estabilidad. Y también tus testimonios, lo que tú has hecho para toda la eternidad, son mis delicias, es mi gozo, es lo que más necesito y mis consejeros. Versículo 72 tiene que ver con este tema del gozo en la palabra del Señor. Versículo 72, el salmista dice, porque mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. La ley de tu boca. Dice el libro de Deuteronomio, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Qué bueno que tenemos la palabra inspirada por el mismo aliento de Dios, por la misma exhalación de la boca de Dios. Esto no es un libro humano. Dios usó seres humanos, más de 40 seres humanos, para registrar su palabra. También aquí en el versículo 89, fijaros, dice el salmista, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Así que la palabra del Señor no se originó con las escrituras de Moisés. No fue inventado poco a poco por seres humanos que tenían un gran deseo de religiosidad. La palabra de Dios para siempre ha sido establecida en los cielos. Es eterna. La palabra de Dios para siempre ha sido establecida ahí. Y luego el Espíritu Santo de Dios supervisó ese proceso de la inscripción de la palabra de Dios por pluma y por manos humanas. Santos hombres de Dios fueron movidos por el Espíritu Santo para registrar la palabra de Dios. Pero hermanos, hermanas, aquí tenemos el resultado del aliento de Dios. La palabra inspirada en 2 de Timoteo significa que Dios sopló, que Dios exhaló, y por esto es la ley de su boca. Esto es la palabra que salió de su boca por su poder. Vamos a ir adelante y ver un poco la actitud correcta para acercarnos a Dios. Versículos 9 a 11. La actitud correcta. Algunos piensan que el autor de este salmo era joven, porque aquí en versículo 9 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? No sabemos si era joven o no, pero esto lo escribe para todos nosotros, seamos jóvenes o no. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra, con guardar, con vivir tu palabra, con obedecer tu palabra, con hacer que tu palabra entre en nuestras vidas. Y dice el versículo 10, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos, en mi corazón he guardado tus dichos. Lo que tú has dicho lo he guardado para no pecar contra ti. Esta es la actitud correcta. Versículo 18, en mi Biblia está aquí en la misma página. Hay una invocación al Espíritu Santo. El Espíritu Santo no está mencionado en todo este salmo, sí que está mencionado en los salmos,
en muchas otras partes de la Biblia, pero sí que está la obra del Espíritu Santo. Dice aquí el salmista, versículo 18, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Una persona que todavía no ha descubierto esa relación preciosa con el Señor, puede memorizar la Biblia entera sin ver las maravillas que hay aquí. Hay universidades por todo el mundo que dan una asignatura en Biblia que no sirve de nada. No sirve de nada porque sin el Espíritu Santo no descubrimos las maravillas de la ley de Dios. No vemos la persona de Cristo Jesús, el Mesías prometido que vino y derramó su sangre por nosotros para librarnos y darnos vida nueva. Y aquí el salmista dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Versículo 28, el domingo pasado hablamos de la comunión del Espíritu Santo, la comunión del Espíritu, la compañía de Dios en nuestras vidas. Por causa de la muerte de Cristo en la cruz, Jesucristo envió su Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo de Dios vive, habita, permanece en la vida de cada creyente en Cristo Jesús, porque ha habido una experiencia de un nacimiento de lo alto, un nacimiento del cielo, un segundo nacimiento, un nuevo nacimiento. Y esto es glorioso, esto es glorioso. El cristianismo es Cristo, o no es nada. El cristianismo es nuevo nacimiento, es nacer de lo alto, es confesar a Cristo como Salvador y Señor y recibir la presencia de Dios en nuestros corazones. Nacer de lo alto. Versículo 18. Dice el salmista, se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Qué precioso. Hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación en nuestra sociedad. También lo había en aquellos tiempos. Imaginaros venir desde lejos del cautiverio e intentar reconstruir una ciudad rodeado de gente que estaba en contra, rodeado de enemigos, y el salmista dice, se deshace mi alma de ansiedad, pero Señor, susténtame según tu palabra. El sostenimiento viene por la comunión del Espíritu Santo, basándonos en la palabra de Dios, y con la palabra de Dios somos victoriosos. Con la palabra de Dios vamos adelante. Con la palabra de Dios podemos vivir vidas emocionalmente sanas, emocionalmente equilibradas. No porque lo merezcamos, sino porque Cristo Jesús llevó nuestros pecados, llevó nuestras penas, llevó nuestra preocupación. Y dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y estamos con el victorioso, estamos con el vencedor, estamos con el que venció. Y Él está con nosotros. Y nos da aquí su promesa, su palabra inquebrantable. Estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. E incluso después del fin del mundo, antes del fin, sabemos que Cristo Jesús vendrá a buscarnos. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si no fuera así, os lo hubiera dicho. Yo vendré otra vez por vosotros y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté, vosotros también estéis. Gloria al Señor. En la casa de su Padre hay muchos lugares, hay muchos apartamentos, hay muchos sitios. No vamos a quedar sin casa. Hay una nueva creación y vamos a andar ahí y vamos a ver la gloria de Cristo, porque Él ha vencido. Él venció en la cruz, venció como el Cordero de Dios, entregando su vida hasta la muerte. Y por eso podemos decir, Señor, susténteme, apóyame con tu palabra. Yo necesito terminar. Versículos 49 y 50.
Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Cuando leemos la palabra de Dios, lo leemos en la comunión del Espíritu Santo. Y leemos la palabra y de pronto salta. Es como si saltara el versículo inspirado y entrara en nuestro corazón. Y sentimos que Dios nos está hablando, sentimos que Dios se ha acercado a nosotros. Y ya no es un ejercicio académico, es tener comunión con Dios. Y el Señor te dice, mira, hijo mío, mira, hija mía, mira lo que yo te digo a ti. Esta promesa es para ti, esta palabra es para ti. Esto es lo que dice aquí el salmista. En el versículo 49, él había recibido palabra del Señor, había recibido palabra inspirada, la palabra de Dios dirigida a su vida por el Espíritu Santo. Y él en oración, es una palabra que no se ha cumplido todavía, una petición que está muy cerca de su corazón, pero dice, Señor, acuérdate de tu promesa, acuérdate de lo que tú me dijiste a mí. Y yo tengo ahí mi esperanza. Esto es lo que me da esperanza. Este es mi consuelo en medio de mi aflicción. Porque tu dicho, tu promesa, tu palabra inquebrantable es lo que me ha vivificado. Hermanos y hermanas, no debes olvidar las cosas que Dios te dice a ti por medio de su palabra. Apúntalo en algún sitio. Apúntalo, apunta la fecha en una libreta, en una hoja, en un lugar. Regístralo. Tal día el Señor me dijo a mí, apúntalo, el versículo tal, fue para mí. Acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo en mi aflicción. En el Evangelio de Cristo, en cierta ocasión los discípulos, Pedro y sus compañeros, pescaron toda la noche. Y por la mañana vinieron los redes vacíos. No habían pescado nada y estaban súper desanimados. Esto nos pasa a nosotros también. Somos seres frágiles, somos personas delicadas. Emocionalmente nos desanimamos con mucha facilidad y somos como Pedro, señores, que toda la noche allí en el mar y no hemos pescado nada. El Señor le da órdenes y nuevamente Pedro se mete en la barca y dice, mas ahora en tu palabra echaremos las redes, más ahora en tu palabra, más ahora por tu promesa, más ahora por tu mandato, más ahora por la seguridad de que estás con nosotros. Vamos a bogar mar adentro y vamos a pescar. Y cogieron muchos peces. Qué ejemplo para nosotros, poder basarnos en la palabra de Dios, poder aferrarnos a las promesas de Dios. Hay un hombre, un siervo del Señor, que durante toda la vida estuvo orando por dos amigos suyos, para que ellos conociesen a Cristo, y oró toda la vida. Al final, este siervo mayor murió. Poco después, ambos dieron sus vidas a Cristo. Las oraciones, las promesas del Señor fueron contestadas. Él no lo vio, pero Dios contestó sus oraciones. Quiero terminar y simplemente es curioso la estructura de este salmo. No aparece ahí en pantalla, pero el salmo está dividido en 22 secciones. 22 secciones. Y hay unas palabras curiosas al principio de cada sección. Os lo voy a leer. Aleph, Bet, Gimel, Dalet, He, Vav, Zayin, Het.
Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samech, Ayin, Pe, Tzade, Kof, Resh, Sin, Tau. Alfabeto hebreo tiene 22 letras. 22 letras. ¿Por qué están aquí estas letras? Pues porque cada sección de 8 versículos empieza con la misma letra del alfabeto hebreo. Así que la primera sección, 8 líneas, empieza con la letra A. Y cada línea empieza con esta letra. La segunda sección, la letra B, empieza con B. Así que lo que yo dije antes, este es un tapiz confeccionado con artesanía por amor al Señor. Pero no es simplemente obra humana de un escritor formado, es por la inspiración del Espíritu Santo. Letras hebreas, 22 letras en el alfabeto, la misma letra, empieza cada frase durante 8 versículos y luego cambia la siguiente letra. ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene esto? ¿Por qué Dios lo permitió en su palabra? Pues me gustaría leeros el texto de Mateo 5:18, cuando nuestro Señor Jesucristo vino para cumplir la ley, cuando Él anduvo sobre la tierra y estuvo hablando con los maestros de la ley y les dijo: porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. J aparece ahí en la lista que hemos leído, es el Yod, es la letra más pequeña, como si fuera Y, pero es una letra muy pequeña, parece una coma. Pero luego, ni una J ni una tilde. Tilde es un trazo a pluma que diferencia alguna de las letras. Un trazo. Eso me da escalofríos cuando pienso en la sabiduría de Dios. Cómo Dios supervisó su palabra, que ni se perdió ni la letra más pequeña, que incluso el pequeño trazo para distinguir entre una letra y otra fue conservado por Dios. Hermanos, aquí tienes una roca firme para vuestro peregrinar en esta tierra. Aquí tienes una roca sólida que no puede ser socavada, que puede darte una base. Pero quiero compartir una cosa más. Ezequiel 36. En aquellos tiempos de la vuelta de Babilonia, los profetas del Señor profetizaron un nuevo día, el día del nuevo pacto. Ellos estaban amando la ley, estaban estudiando la ley, estaban allí buscando a Dios por medio del Antiguo Testamento, pero Ezequiel 36, 25, la profecía de Ezequiel, dice el Señor a su pueblo: esparciré sobre vosotros agua limpia, y serán limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y os daré corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Qué bueno que toda esta descripción de la ley que hemos estudiado, hay otro aspecto. Hay otro aspecto. Dios ha venido a nuestros corazones, ha cambiado nuestro corazón
y ha esparcido sobre nosotros agua limpia, la efusión del Espíritu Santo. Aquí no se habla del bautismo, está hablando de la obra del Espíritu Santo. Agua limpia. La conversión a Cristo nos limpia. La conversión es posible solamente por medio de la obra del Espíritu Santo. Y hay un corazón nuevo. Y el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Por lo tanto, podemos andar en los estatutos de Dios. Podemos guardar sus preceptos y podemos ponerlos por obra. Para terminar, Hechos capítulo 13. El Salmo 119 termina diciendo: Señor, soy como oveja errante. Señor, busca a tu siervo. Y el deseo del salmista era ser una oveja hallada por el buen pastor y vuelta al redil y vuelta a la relación con Dios. Versículo 20 de Hechos 13: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Qué bueno, que tenemos un gran pastor, Cristo Jesús, que ha venido a este mundo para buscarnos y para llevarnos a su redil. Y Él es lo que dice el versículo 21, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros, aleluya, haciendo Él en vosotros, haciendo Dios en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Vamos a orar al Señor. Padre amado, gracias por este salmista desconocido que fue sensible a tu dirección para elaborar ese tapiz tan bonito que es el Salmo 119. Nos anima, Señor, su ejemplo para ser más fieles en la manera en que nos acercamos a tu palabra. Gracias, Señor, por las promesas del nuevo pacto. Gracias por enviar a tu Hijo, y ahora estamos en una nueva época, la época del Espíritu Santo, la época de que tú nos has limpiado y nos estás formando para tu obra. Vendrá otra época, que es la nueva creación. Señor, queremos ser fieles hasta tu venida. Queremos ser sostenidos por medio de tu palabra. Pedimos tu bendición en esta semana que tenemos delante, sobre pequeños y grandes, jóvenes y adultos. Señor, danos tu palabra como base firme de nuestra fe. Revélate a nosotros de manera personal, de manera inmediata, de manera espectacular, de manera regular. Que cada uno de nuestras casas sean hogares de luz, hogares de tu presencia, hogares de tu bendición. Bendice nuestra ciudad y todo aquel que pase por ello. Suple, Señor, necesidades. Que corra tu amor y tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.